¿Alguna vez has sentido que hay algo que te observa en silencio, justo cuando estás por dar un paso hacia Dios? Como si una sombra se deslizara sin hacer ruido, intentando detenerte. Tal vez sea ese pensamiento fugaz que susurra, no puedes. O esa tristeza extraña que aparece sin razón y te roba la paz. Hay batallas que no se ven con los ojos, pero se libran en lo más profundo del alma. Y justo en medio de esa guerra invisible, aparece la historia de un joven llamado Benito. Nació en Nurcia, Italia, alrededor del año 480. Estudió en Roma, la capital del imperio, pero lo que encontró allí no llenó su alma. El bullicio, los lujos, las palabras vacías, todo le parecía ajeno. Algo dentro de él gritaba, esto no es todo, tiene que haber algo más. Entonces, siendo aún muy joven, Benito tomó una decisión radical. Lo dejó todo. Renunció a la ciudad, al ruido, a las promesas del mundo. Se retiró a una cueva en completo silencio. No buscaba fama ni consuelo. Solo una cosa, la presencia viva de Dios. Imagínalo. Un joven con toda una vida por delante, elige el vacío del mundo para llenarse del cielo. Fue allí, en la soledad de esa gruta, donde comenzó a nacer uno de los más grandes guerreros espirituales de la historia de la Iglesia. Pero no fue fácil. El enemigo lo notó, y como hace con todo aquel que decide buscar a Dios de verdad, se le lanzó encima. Visiones, tentaciones, pensamientos oscuros, todo para quebrarlo desde adentro. Pero Benito no se rindió, no huyó, no buscó atajos, se arrodilló, hizo la señal de la cruz y eligió luchar. ¿Tú también has sentido que necesitas alejarte del ruido? ¿Que hay algo dentro de ti que solo se escucha en el silencio? Benito lo comprendió, y Dios comenzó a escribir su historia a partir de esa rendición. Lo que parecía soledad era preparación, lo que parecía abandono era llamado. Porque cuando una vida se entrega de verdad, el cielo responde. Y en el caso de Benito, respondería con fuerza. En esa cueva lejos del bullicio de Roma, Benito no encontró descanso, encontró batalla, porque toda alma que se entrega profundamente a Dios se convierte en blanco visible para las fuerzas del mal. El enemigo no se asusta de la indiferencia, se inquieta cuando alguien decide orar, se enfurece cuando alguien empieza a vivir con propósito, y así, noche tras noche, Benito enfrentaba tentaciones tan intensas que su cuerpo temblaba. No era insensible, no era inmune, era humano. Pero cada vez que el mal se acercaba, Benito respondía con más oración. Una noche, la lucha fue tan feroz que decidió lanzarse sobre un arbusto lleno de espinas, no por castigo, no por desprecio a su cuerpo, sino como un grito físico de resistencia. Dios está por encima de mis deseos. Ese gesto no fue el único. Día tras día, Benito hacía del ayuno, el silencio y la cruz sus armas invisibles, y su testimonio comenzó a atraer a otros. Hombres cansados del mundo, deseosos de una vida diferente, comenzaron a buscarlo. Querían vivir como él, querían pelear como él, y sin planearlo, sin títulos, sin estructuras, Benito fundó una comunidad que cambiaría la historia espiritual de Occidente, la Orden Benedictina. Pero cuanto más crecía su luz, más fuerte se volvía la sombra que lo rodeaba. Un sacerdote, lleno de envidia, le ofreció una copa de vino envenenado. Benito tomó el cáliz, hizo la señal de la cruz y el vaso se quebró, como si el propio metal se negara a ser cómplice del mal. Una señal clara: donde hay oración verdadera, el mal no tiene poder. ¿Te ha pasado que justo cuando decides cambiar, buscar a Dios con más fuerza, parece que todo se complica? Las tentaciones se intensifican, los conflictos aumentan. No es casualidad, es guerra espiritual. Pero la historia de Benito nos recuerda algo clave. No es que el mal desaparece cuando seguimos a Dios. Es que, cuando caminamos con Él, ya no luchamos solos, y eso cambia toda la batalla.
Con el paso del tiempo, algo comenzó a acompañar la figura de Benito más allá de sus palabras y sus gestos. Una medalla. A simple vista, parecía solo un pequeño objeto de metal, pero para quienes conocían su historia, era mucho más. No era un adorno, ni un amuleto. Era un escudo silencioso, una oración codificada en símbolos, un sacramental aprobado por la Iglesia que transmitía, sin decir una palabra, una verdad profunda. El mal existe, pero no tiene la última palabra. En una de sus caras, la medalla muestra a San Benito sosteniendo una cruz en una mano y la regla en la otra, ese conjunto de enseñanzas que guió a generaciones de monjes hacia una vida de equilibrio y entrega. A sus pies, un cuervo, símbolo del momento en que evitó un envenenamiento, y una copa rota que recuerda aquel milagro donde la cruz hizo estallar el cáliz envenenado. Todo en esa imagen tiene un propósito. Nada es decorativo. Alrededor, grabadas con precisión, hay letras que muchos no comprenden. Siglas misteriosas que no forman palabras a simple vista, pero que para el alma creyente forman una oración poderosa. No es superstición, es fe activa. Es una declaración espiritual silenciosa que el mundo invisible sí entiende. Y es que en tiempos de confusión, miedo y oscuridad, la medalla de San Benito no sirve como talismán mágico, sino como recordatorio físico de una realidad eterna. Dios protege a quienes confían en Él. Es como el crucifijo que llevas al cuello, como el rosario en tu bolsillo. No es el objeto, es lo que despierta en ti. ¿Nunca te ha pasado que solo tener un símbolo de fe cerca te da paz? No es por el metal, es porque tu corazón al verlo se acuerda de a quién pertenece. Eso es lo que hace la medalla de San Benito. No ahuyenta por sí sola al mal, pero despierta en el alma la certeza de que no estamos indefensos. Y a veces eso basta, porque el que cree con fe ya ha comenzado a vencer. A primera vista, puede parecer un simple conjunto de letras grabadas en metal, pero quien observa con el corazón sabe que cada una de esas siglas es una espada escondida. La medalla de San Benito no solo es un símbolo de protección, es una oración compacta, una declaración de guerra contra todo lo que busca robar la paz del alma. En el centro de la cruz están las letras CSSML y NDSMD. No son decoración, son parte de un clamor milenario. Crux sacra sit mihi lux, que la Santa Cruz sea mi luz. Non draco sit mihi dux, que el demonio no sea mi guía. Es una elección, una postura, una afirmación de fe que no negocia con la oscuridad. Y alrededor de esa cruz, más siglas continúan el exorcismo silencioso. VRS, vade retro satana. NSMV, numquam suade mihi vana. SMQL, sunt mala quae libas. IVB, ipse venena vivas. Traducido, el alma que porta esta oración grita: apártate, Satanás, no me sugieras cosas vanas, lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Estas no son palabras vacías, son dardos de luz lanzados contra la tiniebla, y no solo las llevan los monjes o sacerdotes, las lleva una madre que ora por su hijo, un hombre que busca fortaleza en medio de una lucha, un joven que no quiere ceder a la desesperanza. ¿Te das cuenta de lo que significa llevar estas palabras junto al corazón? Es como tener una muralla espiritual entre tú y lo que intenta derribarte. No es por el metal, es por lo que representa, por lo que despierta en tu interior, porque la fe no necesita gritar para hacerse sentir. A veces basta una letra, un símbolo, una cruz, para que el enemigo reconozca que esa alma no camina sola. Y frente a eso, incluso las sombras retroceden. A lo largo de los siglos, la historia de San Benito ha caminado de boca en boca, de generación en generación.
no solo en libros antiguos o monasterios silenciosos, sino en casas sencillas, en hospitales, en campos de batalla, en los rincones más inesperados. Son relatos que no siempre aparecen en los periódicos, pero que marcan vidas para siempre. En un pequeño pueblo de Europa, una madre cuenta cómo su hijo salió ileso de un accidente automovilístico. No llevaba cinturón, el coche dio vueltas, pero al final, él salió caminando. En su cuello la medalla de San Benito bendecida por su abuela. Ella no duda, fue Dios, fue la protección de San Benito, no por superstición, sino por una fe que se activa con confianza. En otro lugar, un sacerdote que visitaba una casa donde se sentía un peso oscuro, sin explicaciones médicas ni psicológicas, colocó una medalla de San Benito en la entrada. Oró con la familia durante una semana. A los pocos días, las noches de insomnio terminaron. Los gritos cesaron. La casa volvió a respirar paz. Y hay más. Historias de personas liberadas de vicios, de curaciones repentinas, de conversiones que cambiaron el rumbo de una familia entera. No son cuentos para niños, son testimonios de adultos que vivieron cosas que no se pueden explicar, pero que se sienten reales, profundas, imborrables. ¿Tú también has sentido alguna vez que una simple oración cambió tu día? ¿Que alguien te protegió, aunque no lo viste? Es en esos momentos donde los milagros no se razonan, se reconocen, porque no siempre el cielo hace ruido al actuar. A veces entra como un susurro y transforma todo desde adentro. San Benito no hizo de su vida un espectáculo, hizo de su fe un refugio, y cuando alguien, desde lo más sincero del alma, lo invoca con fe, algo se mueve. Porque Dios no necesita grandes escenarios para actuar. Solo necesita un corazón dispuesto a creer. ¿Y tú, te atreves a pedir con fe? La medalla de San Benito no es un objeto para presumir ni un escudo para coleccionar. No se trata de cargarla como si fuera un seguro contra el mal, ni de temer que, sin ella, todo saldrá mal. La verdadera fuerza de esta medalla nace del alma que la lleva con fe, no con superstición. Porque no es el metal lo que protege, sino la fe que lo acompaña. Por eso, el primer paso antes de usarla no es ponértela, es bendecirla, no por costumbre, sino porque esa bendición convierte un simple objeto en un sacramental, y un sacramental no es magia. Es una herramienta sagrada que dispone el corazón para recibir la gracia de Dios. Cuando un sacerdote bendice la medalla, no solo está diciendo palabras, está consagrándola como instrumento de luz. ¿Dónde llevarla? Algunos la cuelgan al cuello, como signo visible de fe. Otros la guardan en el bolsillo, en la cartera, en el auto. Algunos la colocan en la entrada del hogar o la esconden bajo la almohada. Pero lo más importante no es el lugar, es la intención. Lo que cuenta es que cada vez que la veas o la toques, recuerdes a quién perteneces, que no caminas solo, que has elegido confiar en el cielo. Hay quienes la toman entre sus manos para rezar. Otros la usan en momentos de tentación, de enfermedad, de angustia. Algunos la llevan consigo cuando visitan a alguien que sufre. Es un recordatorio silencioso de una verdad poderosa, que no luchamos solos, que la cruz sigue siendo luz, que el mal no tiene la última palabra. ¿Y tú, cómo la usas? ¿La llevas solo por costumbre o con convicción? ¿Está colgada en la pared o arraigada en tu alma? Usarla con fe, es decir, incluso sin palabras. Estoy bajo la cruz de Cristo, no vengo por mis fuerzas, vengo con la luz que vence toda oscuridad. Esa es la diferencia. La medalla no cambia tu realidad por arte de magia, pero puede despertar en ti una confianza que lo cambia todo, porque cuando el alma se alinea con el cielo, el milagro comienza. Vivimos en tiempos en que las batallas no siempre se ven, pero se sienten. No hay ejércitos en las calles ni guerras declaradas.
Pero hay un combate silencioso que agita los corazones. Ansiedad sin causa, miedos que no se explican, insomnio que llega sin razón, ambientes pesados, sin violencia visible, pero cargados de angustia. El mal hoy no siempre se disfraza de monstruo, a veces toma forma de rutina vacía, de desesperanza constante, de aislamiento emocional. Y en medio de este paisaje moderno, la figura de San Benito resurge, no como un recuerdo del pasado, sino como un faro encendido en plena tormenta. Porque él también vivió tiempos oscuros, una Roma decadente, una espiritualidad rota, una generación confundida. No se quedó criticando, no se encerró en la queja, se retiró para escuchar a Dios, y desde el silencio empezó a cambiar el mundo. San Benito entendió que la verdadera lucha no era contra personas, sino contra fuerzas invisibles que buscan quebrar el alma. Por eso, cada gesto en su vida tenía intención: trabajar, orar, descansar, todo ofrecido a Dios. Porque no hay rincón en nuestra vida cotidiana que no pueda ser campo de batalla o altar sagrado. Depende de cómo lo vivas y con quién lo vivas. Hoy, en medio del ruido de las redes, la presión social, la carrera contra el tiempo, el enemigo sigue usando las mismas armas de siempre: confusión, división, miedo. Pero la respuesta también sigue siendo la misma: una vida ordenada, una oración constante, una cruz bien levantada. No se trata de vivir perfecto, sino de vivir consciente. ¿Te has detenido a pensar si lo que estás sintiendo no es solo cansancio, sino parte de una guerra espiritual? ¿Y si tu agotamiento tiene que ver con una batalla que ni siquiera sabías que estabas peleando? San Benito no es solo un santo de monasterios antiguos, es un compañero de camino, un guerrero que ya enfrentó lo que tú estás enfrentando. Y si lo dejas entrar en tu historia, puede ayudarte a cargar tu cruz, a recuperar la paz y a vencer esa sombra que no se atreve a hablar, pero que te susurra al oído. No estás solo, nunca lo estuviste, y esa es la primera victoria. A veces lo que más nos convence no son los sermones ni los libros, sino las historias vivas, testimonios reales, voces sencillas que, desde su experiencia, confirman que algo o alguien los protegió en el momento justo. Y cuando se trata de San Benito, esas voces se multiplican en todo el mundo. Una mujer mayor desde El Salvador cuenta que durante años sufrió pesadillas. Se despertaba con miedo, con el corazón agitado, como si algo la persiguiera en la oscuridad. Hasta que un día, una vecina le regaló una medalla de San Benito. «Póntela bajo la almohada y reza con fe», le dijo. No creyó mucho, pero lo hizo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Desde entonces, las noches dejaron de ser un campo de batalla. Un joven en Colombia, en plena crisis de ansiedad, encontró una medalla tirada en la calle. La recogió casi sin pensar. Sintió que era una señal. Investigó quién era San Benito, leyó su oración y empezó a llevar la medalla en el bolsillo. No fue milagroso ni inmediato, pero con el tiempo las crisis se hicieron menos frecuentes. Volvió a respirar con calma, a dormir, a vivir. En México, un padre de familia enfrentaba algo extraño en su hogar. Discusiones constantes, un ambiente tenso, pesadillas en los niños. Buscó consejo en su parroquia. El sacerdote le habló de San Benito. «Coloca la medalla en la puerta, bendice la casa y ora con tu familia», le dijo. Lo hicieron. No pasó nada espectacular, pero al cabo de semanas todo comenzó a cambiar. Sin explicaciones, la paz regresó. ¿Cuentos piadosos? ¿Coincidencias? Quizás algunos piensen así, pero para quienes lo vivieron fueron señales, milagros discretos, respuestas silenciosas a una fe sencilla. Porque el cielo no siempre responde con truenos. A veces lo hace con un susurro, con una calma inesperada, con una presencia que no se ve, pero se siente. ¿Y tú,
¿Tienes una historia que contar? Tal vez aún no la viviste, pero puede estar por comenzar, porque hay momentos en los que una sola oración, dicha con el corazón, puede inclinar el cielo a tu favor. Y cuando eso ocurre, San Benito no se hace esperar. Hay oraciones que no solo se recitan, se empuñan, se viven, se gritan desde el alma, aunque los labios las pronuncien en silencio. Así es la oración de San Benito. No es una fórmula vacía, ni un ritual repetido por costumbre. Es un acto de guerra espiritual, una declaración firme lanzada como espada contra todo lo que busca apagar tu luz. Escúchala. Si puedes, cierra los ojos. Haz una pausa y déjala entrar. Que la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. No me sugieras cosas vanas. Lo que me ofreces es malo. Bebe tú mismo tu veneno. Cada palabra es una frontera, un límite marcado con fe. Esta oración no suplica, confronta. No tiembla, declara. Es el eco de siglos de combate espiritual, de hombres y mujeres que decidieron no rendirse, que eligieron la cruz como bandera y la fe como escudo. Y no termina ahí, porque hay una oración más profunda, que puedes hacer tú mismo, desde tu casa, desde tu dolor, desde tu silencio. Escucha con atención. No la repitas como un rezo automático. Dilo como si tu alma hablara directo al cielo. Señor, por la intercesión de San Benito, te pido que la cruz de tu Hijo sea mi luz en cada oscuridad. Que toda voz que quiera confundirme se calle en tu presencia. Que todo temor se disipe bajo tu poder. Líbrame de lo que no veo, de lo que no entiendo, de lo que me hace daño. Protégeme de todo mal visible e invisible. Y hazme firme en la fe, constante en la oración, y libre por tu misericordia. Amén. Siente por un momento esa protección cubriéndote. No estás repitiendo palabras, estás levantando un muro espiritual, estás haciendo visible una decisión interna. No rendirte, no caminar solo, no ceder al miedo. Esta es la oración de un santo que enfrentó la oscuridad con la cruz en alto. Y ahora, tú también puedes hacerlo. Porque donde hay fe, hay escudo, y donde hay oración, hay victoria. La fe no es solo un pensamiento bonito ni una emoción pasajera que aparece en los momentos difíciles. La fe es una decisión, una postura del alma. Es decir, creo, aunque no vea. Confío, aunque no entienda. Camino, aunque mis pies tiemblen. Y eso cambia todo. San Benito no fue un hombre perfecto. Fue un hombre decidido. No esperó a sentirse fuerte para actuar. No necesitó ver milagros para creer. Lo dejó todo. Y Dios lo llenó de todo. Y eso es lo que hoy nos recuerda. Que la fe no se contempla desde lejos, se vive desde adentro. Lleva contigo la medalla, sí, pero no solo al cuello. Llévala en tus actos, en tu manera de mirar a los demás, en cómo hablas, cómo oras, cómo decides, porque el símbolo sin alma es solo metal. Pero cuando se une a un corazón sincero, se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Haz de cada día una oportunidad para elegir la luz. Antes de salir, haz la señal de la cruz. En el trabajo, lanza una oración breve en tu mente. Cuando sientas que algo te quiere robar la paz, toma la medalla, ciérrala en tu puño y recuerda: no estoy solo, no lucho solo, Dios está conmigo. No se trata de religiosidad vacía, se trata de comunión viva, de volver a Dios con pasos concretos, pequeños, sí, pero constantes. Y cuando lo haces, el milagro no es que el mundo cambie de inmediato, el milagro es que tú cambias, y eso transforma todo lo demás. Y ahora te pregunto, ¿ya sentiste el poder de San Benito en tu vida? Tal vez hoy sea el día de creer más profundo, de orar con más verdad, de vivir con más confianza. Comparte este mensaje con quien lo necesite, porque a veces
Una sola oración puede cambiar toda una historia, y la tuya aún está siendo escrita bajo la sombra de la cruz, bajo la mirada de Dios, y San Benito camina contigo.